de infantería. En la guerra, es crucial contar con la habilidad de apuntar a distancia. Esa necesidad básica ha llevado a muchos generales a extender los límites de la artillería durante miles de años. A medida que ha ido evolucionando la artillería, también lo ha hecho la guerra. La guerra ha cambiado. Ya nadie se enfrenta cara a los demás. Los oponentes no se ven, no saben a quién están matando. La capacidad de disparo ha evolucionado del arco y la flecha hasta llegar a las piezas más sofisticadas de la artillería actual, capaces de destruirlo todo a más de 30 kilómetros de distancia. Potencia de fuego. Fort Sill, Oklahoma. Estos artilleros estadounidenses están aprendiendo a disparar piezas de artillería muy avanzadas. Las grandes armas de la actualidad. Armas que otorgan el poder sobre las fuerzas más poderosas en una fracción de segundo. Este es un obús M777 que forma parte del arsenal de los Estados Unidos. Cuando dispara, la temperatura del arma alcanza los 2500 grados centígrados. El cañón contiene más de 7000 veces la potencia de un fusil de asalto AK-47. Y sus proyectiles viajan 3 veces más rápido que un Boeing 747. Los elementos esenciales de la artillería moderna y el modo en que los soldados los han utilizado han evolucionado tras siglos siguiendo el método ensayo-error. Antes de la artillería pesada, solo existían el arco y la flecha, pero el arco no superaba en fuerza al arquero. El cuerpo humano tiene un límite en cuanto a la fuerza que puede ejercer para estirar la cuerda del arco. Además, la longitud del brazo limita el radio de actuación y la fuerza con que sale la flecha. La evolución de la artillería llevó la guerra más allá de los límites de un ser humano. Desde el primer momento, los estudios se centraron en ampliar el radio de actuación. Este viaje a lo largo de la evolución armamentística comienza alrededor del año 421 a.C. Al sur de Italia, un antiguo ejército griego despliega un arma nueva contra una tribu italiana aborigen. Es probable que haya sido la primera pieza de artillería empleada en combate, el gastrafetes. Consistía en un arco mecánico que se valía de la tensión como fuente de potencia. Los primeros inventores solventaron el problema de ampliación del alcance de un proyectil mecanizando un arco manual. Un arco normal permite lanzar un proyectil en un radio de 150 o 200 metros. Los gastrafetes lograban disparar a 250 metros de distancia. 50 metros que resultan vitales, sobre todo si el enemigo no dispone de una artillería semejante. Pero para disparar un proyectil más pesado que una simple flecha, se necesita algo más potente que un gastrafete. La solución a este nuevo inconveniente es lo que fascina a Ivan Williams. Según él, los primeros inventores se fijaban sobre todo en la propia naturaleza. Se ve en los grandes árboles, el viento sopla y ellos se doblan hacia un lado para recuperar después su posición original. Las fibras de las que están compuestos regresan a su posición inicial. Eso los inspiró. Como veis, hemos cortado este árbol y se ven las fibras de su interior. A medida que yo cortaba, las fibras seguían la línea curva en el sentido de las agujas del reloj. Si giro el brazo, todas las fibras se mueven al unísono y la unión hace la fuerza, ofrecen mucha resistencia. Al girar las fibras, la energía se acumula. Esta pequeña muestra ejemplifica a la perfección el esquema básico del arma que sustituiría a los gastrafetes. Fuerza de torsión,
un sistema que revolucionará el mundo armamentístico. Madera, fibras, incluso el pelo humano se puede convertir en cuerda, y todos ellos son susceptibles de ser utilizados como fuente de energía en la artillería de torsión. Lo único que hay que hacer es girarlo como si fuera una manivela, darle vueltas, rotarlo para acumular toda esa fuerza natural. Después la controlas y por último la sueltas en el momento más adecuado. En la antigua Grecia construyeron y probaron varias piezas de artillería de torsión en los siglos IV y III a.C. Varios arqueólogos británicos han reconstruido con mucho trabajo algunas de ellas. A esto lo llaman balista, y su alcance es un poco mayor que el de los gastrafetes. Queremos lanzar piedras muy pesadas, de las de 10 o 20 kilos. Pues para eso necesitamos algo diferente, con más fuerza. Lo que gira para acumular la energía es una pieza de acero que está aquí y que atraviesa la cuerda para encajarse finalmente en este perno. La fuerza de torsión supone que por primera vez se puedan lanzar piedras de gran tamaño a distancias considerablemente largas. Los griegos fueron los primeros en inventar artillería más sofisticada, pero uno de los ejemplos más claros de cómo usarla en pleno combate lo proporcionaron los romanos. Corre el año 73 de nuestra era. Y estamos en la fortaleza de Masada, en lo que hoy es Israel. La 10ª Legión de Roma sitia a un grupo de rebeldes judíos que se refugian en esta majestuosa fortaleza. A más de 400 metros del suelo desértico, Masada parece inexpugnable. Pero los romanos logran construir una rampa hasta los muros y colarse dentro. La clave de su éxito reside en cómo usaron la artillería de torsión. Esta bola pertenece a una balista y apareció durante las excavaciones que se estaban llevando a cabo aquí. Encontraron varias dispersas por la zona. También aparece un grupo de bolas cerca del lugar por el que se colaron en la fortaleza, en lo alto de la rampa. Parece que el comandante romano, Flavius Silva, prefería usar una táctica especial en cuanto a artillería, sin fuego. Estas armas no son capaces de derribar muros de 3 o 4 metros de altura. Están diseñadas más bien para derribar a aquellas personas que se encuentran en lo alto del muro, para que no interfieran en las operaciones de asalto. Actuaban para cumplir un único objetivo: subir el ariete a lo alto de la rampa, justo frente a los 20 o 25 metros de ancho que querían derribar del muro. Mientras un grupo de soldados sube el ariete hacia la torre, el resto de la artillería romana se encarga de eliminar las opciones del adversario a la hora de abrir fuego, tanto con las balistas que están en la torre sitiada, como las que se encuentran en diversas posiciones de la rampa. En Masada, las balistas contribuyen a derribar a los rebeldes. Los muros de la fortaleza no logran contener el ataque, y los romanos aprenden para próximos ataques. En función al combate de Masada, programan la construcción y defensa de su imperio. La tecnología avanza según las necesidades que se van presentando. Los romanos en todos sus combates son inferiores en número. Tanto en la frontera con Asia como al noroeste de Europa se encuentran ejércitos tribales con muchos más combatientes. Gracias a los avances armamentísticos igualan los dos bandos. Con un solo proyectil matan 6, 7 o incluso 8 personas, y a las demás las asustan tanto que huyen despavoridas. Josephus, un historiador judío, vio de primera mano las tácticas terroríficas que llevaban a cabo los romanos.
Una mujer encinta salía de su casa cuando un proyectil la alcanzó en la barriga. El feto salió disparado unos 100 metros de la fuerza con que lanzaban aquellas piedras. En la antigüedad, las armas tenían un valor incalculable dentro de la sociedad. Sus efectos sobre los atacados eran demoledores por culpa del fuego que provocaban los proyectiles lanzados. La artillería se convierte en una parte crucial de muchos ejércitos. La victoria ya no depende únicamente del combate cuerpo a cuerpo. La muerte ya no es algo personal. Las armas que atacan a distancia han cambiado por completo el panorama bélico. En esta fábrica de armas de Mississippi, varios ingenieros trabajan en la construcción de un obús M777. Cuando lo terminen, habrán creado un arma capaz de disparar un proyectil a más de 24 kilómetros. ...80 veces más lejos de lo que alcanzaba la balista de torsión. Al igual que los ingenieros de hoy en día, antaño también había quienes dedicaban su vida a ampliar el alcance de las armas de las que disponían. En el siglo XII saltó al campo de batalla una pieza nueva: el fundíbulo de contrapeso, el arma más poderosa fabricada en la época medieval. Un invento que superaba con creces lo alcanzado por la tecnología de torsión. Estamos en la isla Falster, Dinamarca, donde se encuentra el centro medieval. En este lugar, la gente se dedica a recrear la tecnología del pasado. La reconstrucción de fundíbulos es su especialidad. Este de aquí mide 22 metros. Y se acciona al soltar un contrapeso equivalente a 4 todoterrenos. Intentamos construir una máquina como esta, pero nos faltan 1000 años de experiencia. Por eso lo llamamos arqueología experimental, porque hay que probar y probar. Y se necesita mucha mano de obra. Mientras caminan, los hombres de la rueda colocan la cuerda en un cabestrante y en un sistema de poleas que eleva el contrapeso. Al mismo tiempo, alejan el objetivo flotante unos 400 metros. La eslinga situada al final del brazo lanza una piedra de 15 kilos. Fallamos, cayó unos 6 metros a la derecha. Todos los disparos alcanzan o incluso superan el objetivo. Parece que el problema no radica en no lograr dar en el blanco. En la Edad Media, disparaban el fundíbulo al muro del castillo, sin más. No a un punto en concreto. Y estos artilugios también disparan misiles que harían de cualquier pared un atajo de añicos letales. Se empleaban para sembrar el terror. Hemos oído historias sobre cómo lanzaban cosas por encima de los muros. Barriles con aceite que prendían fuego. Cabezas de enemigos que habían capturado para asustar a los que estaban dentro. Algunas fuentes nos han revelado que devolvían de este modo a los espías del otro bando, a los que habían descubierto con anterioridad. Sabían que aterrizaban al otro lado del muro cuando dejaban de gritar. A veces, la sola amenaza de un ataque con fundíbulo era suficiente. El mejor asalto es aquel en el que no hay que luchar.
con un artilugio tan aterrador como este, capaz de lanzar cosas hacia adentro por encima de los muros para prender fuego en el interior, es suficiente. Es posible que los sitiados no se lo pensaban. Ya está, es suficiente, nos rendimos. Los ingenieros contratados por los que habitaban la fortificación tienen que encontrar la manera de defenderse. Y se empiezan a construir castillos concéntricos con múltiples muros de protección de gran grosor. En las amargas batallas de las cruzadas del siglo XIII, estos castillos logran repeler un ataque con fundíbulos. Los generales necesitarán un arma nueva con la que atacar y contraatacar en combate. Y la encuentran en forma de pólvora. Uno de los pasos más importantes de la humanidad en la evolución de las guerras. Francia, 1324. La ciudad de Metz intenta defenderse ante el ataque de unos señores feudales que vienen armados con algo nuevo. Una batalla muy breve, pero la primera en la que se registra el uso de la pólvora. A partir de aquel momento nada vuelve a ser lo mismo. Aparecen las armas de fuego de gran calibre, de calibre más pequeño, pistolas de distintos tamaños, todas ellas de gran eficiencia. Los fundíbulos no tardan en desaparecer, al igual que los arcos y las flechas. Todo cambia de repente. Los cañones de las armas más actuales están expuestos a grandes fuerzas. Antes de que una simple arma llegue a una unidad del ejército de los Estados Unidos, el cañón ha de pasar por diversas pruebas. Aquí, en medio del desierto de Arizona, los ponen en situaciones límite. Campo de pruebas de Yuma. A todas las unidades, preparados para la cuenta atrás. Pruebas del número 45. 5, 4, 3, 2, 1... A los M777 los someten a la presión máxima para la que se ha diseñado el cañón. Para ello lo cargan por detrás, por la recámara, y disparan el proyectil de mayor peso con la mayor cantidad de carga posible y a temperaturas máximas. La razón por la que estos cañones superan las pruebas es porque están hechos de una única pieza de acero endurecido. Hace 500 años, los cañones de las armas ya no eran de bambú, pero tampoco tan resistentes como los actuales. Julio de 1545. El Mary Rose, buque insignia de Enrique VIII, se hunde en las costas de Inglaterra. Este cañón se rescató del naufragio. Lo verdaderamente maravilloso sobre esta pieza es que estuvo bajo el mar mucho tiempo. Parte de su superficie está corroída por el salitre y revelan así su estructura interna. La construyeron con tiras largas de hierro que nosotros llamamos duelas y que se ven a lo largo de la parte superior. Estas duelas recorren todo el cañón. A su alrededor colocaban aros de hierro. El nivel de corrosión muestra también una construcción similar a la de los barriles de madera, los que guardan comida o cerveza. En los dos casos se utilizan aros que impiden que las duelas se separen. El arma simplemente reemplazó las duelas de madera por unas de hierro. No obstante, este método tan innovador presenta un pequeño inconveniente. Al disparar, se escapan los gases explosivos entre las duelas. Este tipo de error era muy común en las armas con duelas de hierro, y las consecuencias podían ser fatales. Con cada uno de los disparos corrían el riesgo de que explotara el cañón y de morir todos aquellos que estaban a su alrededor.
Lo que hicieron fue buscar un material distinto, uno realmente fuerte, una pieza continua, resistente y de metal. La habilidad necesaria para elaborar este tipo de metal se encontraba en una rama tradicional de la artesanía, la fundición de campanas. En esta fundición de Loughborough, Inglaterra, fabrican campanas siguiendo las técnicas de la época medieval, con bronce líquido y un molde. En el siglo XIV, Europa ve cómo esta técnica se emplea también para la construcción de cañones para armas. Solo hay que construir un modelo diferente. El horno, la técnica y los conocimientos necesarios sobre el bronce ya los tienen. A mediados del siglo XV, son capaces de construir armas de gran tamaño a partir de una sola pieza de bronce. Las armas de fuego se han ido diversificando, tanto en tamaño como en potencia, objetivo y aspectos metalúrgicos. Los civiles, los generales y los líderes políticos comienzan a entender lo valiosas que son las armas. Año 1453, Constantinopla, el actual Estambul, en Turquía. Una ciudad sitiada por un imperio en expansión, el turco otomano. A comienzos del siglo XV, los turco-otomanos van muy retrasados en lo que a armas de fuego se refiere, pero a mediados de siglo ya han aventajado a todos los demás. Es como si tuvieran un aliciente para fabricar armas y además todas de gran tamaño. Armas grandes a las que el sultán otomano Mehmed II dio rienda suelta frente a los muros de la ciudad más grande del mundo. Armas como esta. La bombarda turca más grande data de 1464 y la usó Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Esta es la recámara en la que se encontraba la pólvora. Se cargaba por aquí y se aseguraba con un trozo de madera que se insertaba a golpe de martillo. De ese modo, aumentaban también la presión. Posteriormente, y con gran esfuerzo, se unían las dos mitades con ganchos de madera que se sujetaban en estos huecos. Así se activaba el arma. Solo la recámara de esta bombarda pesa 8 toneladas. Cuando el cañón está listo, lo cargan con una de esas bolas enormes de piedra o de granito que pesan más de 200 kilos. Tras 2 meses de asedio continuo, el muro de Constantinopla se viene abajo por secciones, incapaz de mantenerse más tiempo en pie. La ciudad cae y los líderes militares de todo el mundo toman nota de lo ocurrido. La caída de Constantinopla es un acontecimiento de alcance mundial en lo referente a la historia militar. Al fin y al cabo, todos acaban de ver cómo uno de los muros más gruesos y consistentes del mundo se viene abajo tras una dura lucha contra la pólvora. La artillería, una vez más, derriba sin problemas las fortificaciones más sólidas. No obstante, todavía no se han eliminado los defectos de fabricación. Los cañones que se funden como las campanas han demostrado ser más potentes que los de duelas, que perdían gas. Pero aún así, a veces explotan. Antes del año 1470 aproximadamente, los cañones se hacían con bronce fundido y se incluía ya la recámara. Se fabricaban en posición vertical y la recámara iba arriba de todo y la boca abajo. El problema es que de ese modo las impurezas del bronce quedaban en la parte superior. Esas impurezas, esos huecos, se encontraban en la parte del arma donde se producía la explosión. Las armas eran, por tanto, menos resistentes. Pero alguien se dio cuenta de que se puede dar la vuelta al cañón y fundir el arma con la boca arriba y la recámara abajo. De ese modo, el mejor metal se funde en la parte de abajo, justo donde va la pólvora. Ahora las armas son mucho más seguras para quienes las disparan. A medida que avanzan las técnicas de fundición, también lo hace la pólvora. Esta es pólvora en grano, obtenida por primera vez en Francia en el siglo XV. Cuando trabajas con pólvora en grano como esta, el primer grano que prende genera una llama que se extiende hacia los granos adyacentes
De ese modo, la pólvora se quema mucho más rápido. La pólvora de la derecha es la pólvora típica de principios del siglo XIV. La de la izquierda consta de granos de pólvora. Fijémonos en lo que ocurre si las encendemos al mismo tiempo. ¡Atención! 4, 3, 2, 1. En solo 3 segundos, la pólvora en grano se quemó por completo. La pólvora más primitiva necesita 38 segundos más para quemarse completamente. La pólvora en grano es sin duda un gran explosivo, ideal para emplear en un cañón más potente y con un alcance mayor. Además, causa estragos de mayor consideración. No solo la pólvora está mejorando en calidad, la munición en sí también evoluciona. Las balas de cañón pasan de ser piedras enormes a ser bolas de hierro. Cuando decidieron fundir el hierro, se dieron cuenta de que sería ideal como munición. Una bola del mismo tamaño pesa 3 veces más si es de hierro que de piedra. No se va a romper al chocar contra un muro y es mucho más eficaz a la hora de viajar por el aire. Los metales pesados se convierten enseguida en la constitución estándar de los proyectiles. Sin embargo, nada de todo eso ayudaría si no da en el blanco. Por eso, a partir de aquel momento, los estudios se centran en mejorar la puntería. Somos una organización muy definida que busca precisión. Como artilleros que somos, medimos todo lo que hacemos. La velocidad de la boca, la de la bola que sale por ella, las previsiones meteorológicas, la posición de los objetivos para saber exactamente dónde están. Esta búsqueda de precisión y puntería máximas comienza a principios del siglo XVI en la ciudad italiana de Verona. Aquello que sobresale de la boca del cañón es el cuadrante, producto de la ciencia renacentista. Debemos su existencia a Niccolò Tartaglia, un profesor de matemáticas. Lo que hizo Tartaglia fue eliminar la connotación de arte negro que tenía la artillería e iluminarla con la luz del Renacimiento. Quería saber por qué las balas de cañón volaban de aquella manera. Niccolò Tartaglia desarrolló una teoría que se basaba en el disparo de un cañón con una trayectoria plana y con una inclinación de 0 grados. Todo esto 120 años antes de que Isaac Newton elaborara la teoría de la gravedad. En la época de Tartaglia, aún no se conocía la teoría de la gravedad. Él solo se dio cuenta de que la bala del cañón saldría por la boca en el mismo momento en que él mismo disparara. Se valió de las matemáticas para calcular el ángulo de elevación que se necesitaba para que el alcance fuera el máximo posible. Con una inclinación de 0 grados, el disparo de un cañón termina enseguida en el suelo. Si se levanta 22 grados y medio, la bala dibuja un arco en el cielo y mejora así la distancia alcanzada. El máximo alcance que se puede lograr con un cañón requiere que éste forme un ángulo de 45 grados. No será hasta la Revolución Industrial cuando se produce la siguiente fase en la evolución de la artillería. En el siglo XIX se dispara el desarrollo de las máquinas. Los componentes tanto de mosquetes como de cañones pueden fabricarse con mucha más precisión. El resultado, más puntería en el campo de batalla. Una de las primeras muestras de la eficacia conseguida tiene lugar en la Guerra Civil estadounidense. Antietam Creek, Maryland.
En septiembre de 1862, los americanos viven uno de los días más sangrientos de su historia militar. Un día en el que las nuevas piezas de artillería matan y hieren de gravedad a más de 20.000 hombres. Uno de los soldados que lucharon aquel día en Antietam dijo sobre los efectos de aquellas armas: una tormenta de hierro cayó sobre nosotros sin piedad. Los disparos procedían de todos lados, y las ruedas de nuestros vehículos, nuestros hombres y los caballos no tenían cómo guarecerse. Cuando la guerra civil se encontraba en pleno desarrollo, vemos aparecer cañones estriados por todas partes. ¿Cómo funcionan? Estos cañones presentan una serie de surcos. Si miras el cañón por dentro, esos surcos giran en realidad. ¿Por qué? Porque contamos con un proyectil nuevo. Una grabación a cámara lenta de una bala actual muestra cómo se comportan en el aire esos proyectiles nuevos y alargados. Este vuela más del doble de la velocidad del sonido. Los proyectiles que salen de un cañón estriado giran durante el vuelo para mejorar y mucho la precisión del disparo. De este cañón sale un proyectil perfectamente equipado y dibuja una trayectoria completamente recta hacia su objetivo sin dejar de girar sobre sí mismo. De ese modo no pierde estabilidad. En Antietam, los partidarios de la Unión llevan una ventaja de 2-1 en cuanto a estriados se refiere. Cuando estas armas de más precisión pasan a formar parte también del arsenal de ánimas lisas de los confederados, en el campo de batalla próximo a la iglesia de los Dunker, las consecuencias son fatídicas. Los artilleros del bando confederado apodaron aquella batalla como Infierno Artillero. Es allí donde las ánimas lisas y los cañones estriados mostraron su peor cara. Un campeonato de tiro nos mostrará cómo un cañón supera con creces a un arma de ánima lisa en lo que a precisión se refiere. Las dianas se encuentran a 140 metros de este cañón de la época de Napoleón, una pieza original de la Guerra Civil estadounidense. Veamos ahora cómo funcionan. ¡Fuego! Parece que el arma de ánima lisa es muy precisa a distancias cortas. Pero tras 5 intentos, no ha dado en el blanco en ninguna ocasión. A continuación, pondremos a prueba este cañón Parrott de 1861. El disparo es diferente y las balas más alargadas giran durante el vuelo. ¡Fuego! Wow. Al segundo intento, el cañón ya ha demostrado su superioridad. ¡Fuego! Ha dado en el blanco, justo en el centro de la diana. Perfecto. Durante la batalla de Antietam, la artillería ofrece una precisión mortal a distancias mucho más amplias que las que ofrecen las armas de ánima lisa. La guerra civil se libra en batallas en las que se dispara munición a 500, 600 e incluso 800 metros. En aquel punto, el radio de alcance era de unos 6 metros, por lo que era muy posible que erraran el objetivo. Para que se entienda mejor, ponemos 2 cañones uno frente al otro. Uno de ellos es de ánima lisa, el otro no. Disparamos ambos con la idea de derribar al oponente de su base e inutilizarlo. Este cañón podría dejar al otro fuera de servicio de forma que no lograsen devolverles el golpe con la precisión necesaria. La tecnología está alejando a los soldados del propio acto de matar.
La artillería ha ido evolucionando con el paso del tiempo y es en realidad muy parecido al M777. Sin embargo, todavía hay que sortear un obstáculo más: incrementar la velocidad de fuego. La respuesta yace en el retroceso del arma. 1 tonelada. Para. ¿Listo? Esta máquina comprueba el sistema de retroceso del arma. Uno de los problemas más graves que presentaba la artillería era que cada vez que se disparaba un arma había que poner la misma en posición de nuevo antes de volver a activarla. Todo debido al retroceso. Este M777, al disparar, genera una fuerza muy intensa. Sin un sistema que controle el retroceso, el arma saldría volando varios metros en dirección opuesta. Como consecuencia, se perdería tiempo entre disparo y disparo. En la década de 1890, varios ingenieros franceses diseñan una pieza de artillería verdaderamente revolucionaria, una pieza que resuelve el problema. Esta de aquí. Un cañón francés de 75 milímetros. Este modelo de 1920 participa en las misiones ceremoniales de la Escuela de Artillería de los Estados Unidos en el Fuerte Sill de Oklahoma. Es como el abuelo de la artillería moderna. Buscábamos una velocidad de fuego superior, un cañón más eficaz que no hubiera que posicionar de nuevo después de cada detonación. Con ese objetivo en mente, los artilleros franceses desarrollaron un cañón nuevo, el 75. Es una misión secreta. Alemania, gran rival militar durante la segunda mitad del siglo XIX, lanzó una operación de espionaje con el objetivo de recabar información sobre el diseño de armas. Pero el director de la artillería francesa iba un paso por delante. Organizó una serie de pruebas de tiro a sabiendas de que los espías alemanes estarían presentes, ansiosos por saber qué estaba pasando. A las armas que presentaron les faltaba un elemento esencial: el sistema hidroneumático de retroceso. Al disparar, el aceite que hay en un cilindro se mueve en una dirección. El nitrógeno que hay en otro cilindro fluye en dirección contraria. Cuando la biela de acero recibe un golpe mínimo, el cañón se desplaza hacia atrás para recuperar la posición inicial. Antes de la aparición del cañón de 75, la velocidad media de fuego era de 10 disparos por minuto. Un equipo armado con cañones del 75 subieron la media a 20 disparos por minuto. Un arma genial. Obviamente, el 75 presenta un cañón estriado. Pesa muy poco y, aunque es móvil, también es resistente. Cuenta con un escudo de acero que ayuda a proteger a los soldados. Si tenemos en consideración los problemas a los que se ha enfrentado la gente a lo largo de los años de desarrollo armamentístico, parece que con esta arma los han solucionado todos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el cañón de 75 milímetros se convierte en la pieza principal del arsenal francés y estadounidense. ...1914... Frente Occidental en Francia. La forma en que se usa esta pieza nueva difiere de todas las demás armas. La artillería cobra verdadero sentido en la Primera Guerra Mundial, porque las armas son tan potentes que provocan daños cuantiosos en el campo de batalla. Ambos bandos proceden a una gran descarga de artillería para desigualar el empate de la guerra de trincheras. Como táctica, la descarga de artillería se estableció al menos un siglo antes de las guerras napoleónicas. Pero ahora el número de armas disponibles es mucho mayor. Disparan más lejos, más rápido, y sus efectos son más devastadores. Este bombardeo en masa comienza y finaliza en un momento determinado y sirve para abrir paso a la infantería. Solo con las armas se puede derribar una alambrada de espino. Solo con las armas se destruyen las trincheras. Solo con las armas se elimina a artilleros enemigos. Por eso en la Primera Guerra Mundial todo depende de la artillería.
Lo que comenzó en la Edad Media con el fundíbulo alcanza ahora su máxima expresión. Las armas permiten una precisión digna de las distancias cortas. Estas balas podrían explotar en 1000 añicos. Podrían convertirse en metralla letal que se esparciría por el suelo como si de una lluvia de plomo se tratara. Gran parte de las matanzas que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Mundial se produjeron casi en el anonimato. Los soldados no sabían ni a quién estaban matando. Hoy en día las batallas no se libran a metros del oponente, sino a kilómetros. Por primera vez en la historia, la artillería es el mayor asesino en combate. Al igual que sus predecesores medievales, los generales de la Primera Guerra Mundial se dan cuenta de que las armas sirven también para aterrorizar, además de para matar. El gran cañón alemán, conocido como el Kaiser, era un monstruo. Tenía un cañón de 40 metros de largo y necesitaba 80 hombres para detonar. En 1918 bombardeó París a más de 121 kilómetros de distancia. Es increíble que lograran construir un arma con semejante potencia, pesando alrededor de 1 tonelada. Para disparar un proyectil a esa distancia, los científicos alemanes tienen en cuenta la rotación de la Tierra y la curvatura de su superficie. Es decir, el punto más alto de la trayectoria de la bala alcanzará la estratosfera. A esa altura, la resistencia del aire es mucho más reducida, por lo que la bala llegará más lejos. El cañón que bombardeó París era el doble de grande que este cañón de riel alemán de la Segunda Guerra Mundial. Aunque inició su andadura como arma terrorífica, no llegó a causar más de 900 víctimas. En términos de estrategia, este cañón fue un fracaso. En términos técnicos, un verdadero éxito. Sin embargo, lo que aprendieron gracias a él tiene un valor incalculable. A continuación, lanzaron el misil V2 a principios de la década de 1930. En el ámbito de la artillería, el objetivo principal deja de ser el alcance del arma y se convierte en la precisión de la misma. Golfo de Leyte, Filipinas, octubre de 1944, Segunda Guerra Mundial. Una aeronave japonesa kamikaze impacta contra efectivos de la Marina estadounidense. Los científicos americanos no tardarán en tomar revancha con una invención mucho más inteligente: la espoleta de proximidad, la primera arma inteligente del mundo. Funciona porque tiene un transmisor y un receptor de radio pequeños inserto en cada unidad. Cuando se activa, envía una señal que al chocar contra un objeto sólido rebota, y el receptor recoge esa señal. Cuando se ha acercado lo suficiente, la mecha hace explotar la bala. Este nuevo invento causa un impacto inusitado en la lucha estadounidense del Pacífico, porque así logran derribar numerosas aeronaves desde el barco. La espoleta de proximidad presagia un cambio en el diseño de armas tras la Segunda Guerra Mundial. Los sistemas tecnológicos desempeñan a partir de ese momento gran parte de las tareas para las que antes se necesitaba un ser humano. El M777, por ejemplo, tiene un sistema de control sistematizado que le permite calcular electrónicamente los parámetros necesarios para darle al objetivo. Esta transformación de las armas se ha llevado aún más lejos con los últimos sistemas de artillería. Este es el cañón N-LOS, la culminación de un siglo de investigaciones para conseguir el alcance y la precisión máximos, eliminando las posibilidades de un error humano. Es un prototipo de cañón autopropulsado de 155 milímetros
que podría entrar, dentro de muy poco, a formar parte del ejército estadounidense. Al NLOS lo están preparando para un día de ensayos en el campo de pruebas de Yuma. Las armas tradicionales necesitaban que varios hombres las cargasen con proyectiles de más de 30 kilos, propulsores de casi 10 kilos. Y todo eso en las condiciones más adversas: calor, frío, lluvia, nieve. En la actualidad esas tareas las desempeñan máquinas, programadas para hacerlo siempre de la misma manera, sin errores. La automatización es innovación. Las máquinas manejan la munición, cargan y detonan las armas. El cañón que bombardeó París necesitó 80 hombres detrás. El NLOS solo 2. Estos soldados tienen la capacidad de luchar en combate sin tener que pelearse con una máquina. Se fijan en lo que ocurre a su alrededor, acatan las órdenes de sus superiores, observan las condiciones del terreno en vez de preocuparse por cargar el arma. De eso se encarga una máquina. La artillería ha sido una pieza clave en todas las guerras durante 2500 años. En todo ese tiempo se han ido mejorando su alcance, su precisión y su poder de destrucción. También las capacidades tecnológicas han alcanzado un nivel muy alto. Todo ello ha provocado la evolución en cuanto a los tipos de guerra que ahora se libran. Las batallas parecen quedar en el recuerdo. A los muertos ya no se les pone cara. Las grandes armas han venido para quedarse.